tal? Buenas tardes. Soy el doctor Ariosto Lugo Rodríguez. Soy nefrólogo pediatra. Actualmente trabajando en la ciudad de Querétaro. Y bueno, pues vamos a platicar sobre las terapias innovadoras del tratamiento de XLH o raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X. La experiencia que tenemos aquí en México. Bueno, tuve la fortuna de ser el primer médico en iniciar el tratamiento tanto en niños como adultos. Y donde tengo pues más experiencia y documentado toda esta información es sobre todo en el paciente pediátrico, porque pues en el paciente adulto apenas iniciamos hace escasas semanas, entonces los estudios que se realizan a nivel internacional hacen un corte de los reportes a las 40 semanas de tratamiento, que es lo que les voy a presentar de mi paciente pediátrico. En el caso de la paciente adulto, pues todavía no vamos en las primeras 10 semanas de tratamiento y todavía no tenemos entonces los puntos de corte para poder transmitir esta información de manera completa. Para entender un poquito qué es el XLH, como ya lo han platicado seguramente mis colegas, voy a hacer rápido una introducción. Pero bueno, pues es importante entender el mecanismo de formación de la orina. La formación de la orina, pues, inicia con la alimentación. Aquí vemos un bebé que está consumiendo una ensalada. Entonces, esta ensalada pues va a llegar al estómago, como podemos ver aquí, y va a iniciar el proceso de digestión, en donde todos estos nutrientes van a llegar al hígado. Una vez que llegan al hígado, pues aquí se va a procesar todo el alimento y se va a producir energía, pero también se van a producir desechos que van a llegar al riñón por este vaso sanguíneo rojo que se llama arteria renal. En el riñón se va a lavar esta sangre de estos desechos que se produjeron de la digestión y entonces estos desechos que se lavaron van a salir por este tubito que se llama uretero ya en forma de orina y la sangre limpiecita va a regresar al cuerpo por este vaso sanguíneo que se llama vena renal. Regresando un poquito a esa explicación, platicaba que llegaba la sangre sucia al riñón por este vaso sanguíneo rojo que se llama arteria renal. Este vaso sanguíneo se va a ir ramificando en vasos cada vez más pequeños hasta que se hace microscópico, se lava la sangre y va a regresar la sangre limpiecita por el vaso sanguíneo azul que tenemos aquí señalado. Y les decía que los desechos salen por el tubo rosa. Aquí vemos un pequeño circulito donde nos están esquematizando a las coladeras del riñón que se llaman nefronas y las nefronas están constituidas por una esfera y unos tubos. Entonces, les decía, llega la sangre sucia al riñón por el vaso sanguíneo rojo, se vuelve microscópico el vaso sanguíneo rojo y se mete a esta esfera en donde se salen todos los desechos hacia el tubito rosa ya en forma de pipí. Y entonces, les decía, llega la sangre sucia a la esfera y sale por acá limpiecita y por eso de manera esquemática se ve cómo se transforma de roja en azul la sangre. Y es aquí donde está el problema del raquitismo hipofosfatémico. Aquí podemos ver un acercamiento en donde, bueno, pues llega la sangre sucia aquí a esta esfera, sale ya los desechos siguiendo el tubo, que es el trayecto de las flechas moradas, pero en este primer filtro se nos fueron algunos nutrientes como el fósforo, que es el problema que tenemos. Entonces, se sale el fósforo por aquí y el fósforo, el tubo se lo tiene que regresar a la sangre, situación que no sucede en este tipo de pacientes. Entonces, los pacientes filtran este nutriente que es el fósforo junto con los desechos y se nos va el fósforo por la orina en cantidades importantes y entonces ese es el problema del raquitismo hipofosfatémico. Entonces, otra situación importante para entender el raquitismo hipofosfatémico es que a partir de que nos asoleamos, la piel va a producir una vitamina que es la vitamina D. Otra forma también de obtener la vitamina D, pues es a partir de los alimentos. Entonces, una vez que tenemos esta vitamina D, que se adquirió tanto por los alimentos como por la piel, va a sufrir una transformación esta vitamina D en el hígado y va a sufrir después una segunda transformación la vitamina D en los riñones. Entonces, si tenemos el problema con el raquitismo hipofosfatémico, pues no hay una adecuada transformación de esta vitamina para que se convierta en una vitamina D útil y entonces hay esta deficiencia también en el raquitismo hipofosfatémico. Y bueno, ¿qué sucede en el raquitismo hipofosfatémico? ¿Por qué tiramos tanto fósforo y por qué no se hace de manera adecuada esta
absorción, sobre todo a nivel del calcio en la dieta. Y lo que sucede es que hay una mutación en un gen que se llama gen FEX. Ajá. Y cuando está este gen mutado, lo que va a suceder es que va a haber un incremento de una sustancia que se llama FGF23 en el hueso. Entonces, está el gen mutado y el hueso empieza a producir cantidades impresionantes de esta proteína que se llama FGF23, lo que va a provocar, pues precisamente, que no haya una buena transformación de la vitamina D por parte del riñón y entonces el intestino no va a poder absorber de manera adecuada esta vitamina D. Y entonces, como no tenemos una buena absorción de vitamina D o no hay una buena cantidad de vitamina D, viene una hipofosfatemia, no se absorbe bien el fósforo, pero por otro lado, que es más bien el mecanismo más importante por el cual perdemos fósforo, cuando hay mucha proteína FGF23, sucede que tiramos una gran cantidad de fósforo por el riñón y esto nos va a provocar a que tengamos poco fósforo en la sangre. Entonces, por un lado, pues el fósforo no lo alcanzamos a adquirir y por otro lado, el fósforo que tenemos lo tiramos y se nos va por la orina. Todo consecuencia de esta proteína que se llama EGFG23. Este tipo de situaciones lo que va a provocar es que los huesos que están constituidos por una buena cantidad de fósforo, pues empiecen a deformar. Aquí vemos los huesos un poquito arqueados de las piernas, precisamente de la nena que empezamos a tratar. Y bueno, precisamente esta es mi pacientita, va caminando junto con su prima, las dos son de la misma edad en este momento, tenían un año en esta fotografía, ya empezaban a caminar, pero bueno, vemos que la prima tiene las piernas pues, muy derechitas a comparación de mi pacientita, que tiene las piernas muy curviadas porque no tiene adecuadas cantidades de fósforo porque se le van por la orina y provoca estas deformaciones importantes. Afortunadamente, bueno, pues ya tenemos nuevas terapias disponibles en México, que son anticuerpos monoclonales, como es el Burosumab, que precisamente lo que va a hacer es inhibir a la proteína que produjo el hueso en cantidades importantes y entonces se restaura la función del fósforo. Es decir, dejamos de tirar fósforo por el riñón y por otro lado incrementa la producción de la vitamina D que estaba alterada. Y entonces, bueno, pues teniendo una buena cantidad de vitamina D podemos absorber adecuadamente el fósforo y por otro lado, pues el fósforo que tenemos ya no lo tiramos por el riñón y entonces se acaba el problema. Pues propiamente lo que hace este medicamento es inhibir a la proteína que está alterada por alteración del gen FEX que había platicado previamente. Y entonces, en consecuencia, aquí tenemos precisamente una fotografía de la administración de la primera dosis que aplicamos a esta nena, que tenía 3 años en ese momento. Y pues mejora la gravedad del raquitismo, mejoran las alteraciones esqueléticas que tienen en las piernas y sobre todo mejora su movilidad, su capacidad de caminar y sobre todo su capacidad de hacer deportes. Esto es lo que vemos de mejoría a simple vista en el paciente, pero por otro lado, pues también vemos mejoría en los parámetros bioquímicos de los pacientes. Aquí tengo una curva en donde podemos apreciar cómo teníamos muy poco fósforo al principio del tratamiento y una vez que empezamos el tratamiento, aquí ya tenemos el corte a las 41 semanas, pues los niveles de fósforo prácticamente se normalizaron. Con el medicamento, este medicamento es una terapia que se administra quincenalmente por vía subcutánea, más o menos se aplica igual que como se aplica la insulina. Y bueno, pues esta es la gráfica de mi seguimiento de esta nena a las 40 semanas y tiene un comportamiento muy similar a como se reporta en la literatura. Vemos cómo hay cantidades de fósforo muy bajas al inicio del tratamiento y se empieza a administrar el medicamento y se normaliza las cantidades de fósforo a nivel sanguíneo. Otra de las situaciones que también podemos ver es una mejoría en lo que es la fosfatasa alcalina, otra de las sustancias que se alteran
Cuando tenemos este tipo de padecimientos, la fosfatasa alcalina se encuentra excesivamente elevada y conforme vamos administrando el medicamento, pues va disminuyendo. Esta curva de arriba es la de mi paciente en el seguimiento a las 40 semanas, como empezamos en un valor de 371 y disminuyó prácticamente 100 unidades. Y acá abajo pues vemos cómo se está comportando la fosfatasa alcalina, es la curva de color azul, cómo disminuye de manera importante la fosfatasa en los estudios internacionales, empezando con niveles altos y disminuyendo de manera importante. Entonces, pues las gráficas de mi paciente se están comportando como lo describe la literatura internacional. Aquí tengo precisamente un video que es muy evidente, que lo reproducimos con autorización de los padres. Entonces tenemos aquí un video en donde podemos ver a mi paciente cómo va caminando con las alteraciones óseas al principio bueno, cuando la conocí, sin el tratamiento instalado, y podemos ver cómo después de las 40 semanas de tratamiento, pues hay una corrección importante de las deformidades de sus piernitas y la capacidad de caminar mejora pues de manera increíble. Ajá. Vamos a repetir un poquito el video, donde se ve cómo va caminando y pues nuevamente cómo mejora su marcha con el tratamiento sin necesidad de de ninguna cirugía ni de ningún equipo ortopédico para cambiarla. Entonces, una vez que mejoramos por la cantidad de fósforo con el tratamiento, pues hay mejorías muy importantes en la calidad de vida del paciente. Aquí tenemos la foto inicial que platicábamos hace unos momentos y pues una foto del seguimiento a las 40 semanas y vemos pues prácticamente la deformidad de las piernitas ha mejorado. Por lo que influye de manera importante en su calidad de vida porque se vuelve más ágil. Entonces eso es muy importante. Aquí tenemos un video en donde vemos a la mamá, que es mi paciente adulta, las dos son con raquitismo, hipofosfatémico ligado al cromosoma X, y pues vemos cómo va caminando mamá con la hija. Precisamente la historia con el adulto es, ahora la mamá pudimos ser capaces de iniciar el tratamiento. Como adelanto, bueno, pues hay mejoría en las cantidades o en los valores del fósforo y la mamá pues reporta una mejoría en la fuerza para caminar. Entonces, pues estamos trabajando en esto y ya les reportaré si me invitan en la siguiente ocasión para decirles cómo nos ha ido en el seguimiento de la niña y de la mamá, que es también la primer paciente adulta que estamos tratando en México. Pues básicamente es lo que puedo platicarles y es mi experiencia por el momento. Les agradezco mucho su atención.